Buenas tardes. Con el permiso de la presidencia. El término lenocinio proviene del latín lenocinium, que significa inculcar a la mujer o granjearla para acciones contrarias a la castidad y para pecar con otros. Por lo que en términos generales, el lenocinio implicaría el inducir, instigar, inculcar mediante promesas, amenazas o simplemente con palabras para lograr que la persona consienta en satisfacer los actos de lasciva de otra persona. El término de lenocinio infantil nos remite al concepto de explotación de la prostitución ajena, tal y como lo maneja el derecho internacional, permitiendo castigar a aquel que llegare a utilizar a un menor de edad para obtener ingresos económicos comerciando con el cuerpo de éste. El marco jurídico internacional al que hago referencia es directamente a la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados de 1969, vigente en México desde 1980, que establece en su artículo 26 el principio pacta sunt servanda, cuya esencia es que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas, el cual es admitido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al artículo 133. Resulta importante tener presente lo anterior, toda vez que en 1989 nuestro país firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento jurídico más ratificado en la historia mundial, en el cual se define como niño a todo ser humano menor de 18 años. Además de reconocer lo anterior, la Convención establece en su artículo 34 la obligación de los estados para tomar las medidas para impedir y castigar la explotación sexual comercial infantil, extendida como la utilización de niños en la pornografía, la explotación por la prostitución infantil y la venta de niños con fines sexuales. Un panorama mundial sobre la situación que guarda el abuso sexual en los niños lo brinda la Organización Mundial de la Salud, quien menciona que hasta septiembre de 2016, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declararon haber sido víctimas de abuso sexual en su infancia. México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. En el 2000, el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las peores formas del trabajo infantil, y en 2002, el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. A pesar de la firma, en algunos casos, la ratificación de los convenios antes mencionados, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el triste y lamentable primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil, así como violencia física y homicidio de menores de 14 años de edad. Asimismo, la UNICEF señala que en su informe anual del 2014 que México registra de los más bajos presupuestos para atender este mal social. Solo el 1% de los recursos destinados a la infancia se dedica a la protección contra violencia, abuso y explotación de infantes y adolescentes. Es por ello que para los diputados del Partido del Trabajo, la utilización de una niña o un niño en actividades sexuales o a cambio de dinero u otra forma de retribución constituye una de las conductas más infames y degradantes de la sociedad en la que vivimos. Por lo que con esta iniciativa se propone establecer al lenocinio infantil como figura delictiva, con definición propia y sanción, con la intención de castigar la conducta de aquellos que utilicen a menores de edad para cometer estos delitos, independientemente de los efectos de esta conducta en el menor, y reforzar los mecanismos que protegen a las niñas, niños y adolescentes y a quienes
y que castiguen a quienes los utilicen y comercien con ellos, que tienen el sustento en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango. Finalmente, la revista Quórum Legislativo, cuyo título tiene Prostitución Infantil, fenómeno de una sociedad indiferente, del autor Juan Ramírez Marín, citando a Elena Azaola del Centro de Investigaciones Sociales, la cual afirma que quienes practican esta conducta son principalmente los dueños de muchos bares, banqueros, alcaldes o personas poderosas que actúan en la sombra y obtienen importantes ingresos en la complacencia de autoridades federales, estatales, así como municipales. En razón a lo anterior, para este tipo de personas, esta conducta debe ser imprescindible debido al poder económico y gubernamental que ostentan y a la mayor facilidad de sustraerse de la acción de la justicia. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo refrendamos nuestro compromiso con las niñas, niños y adolescentes mexicanos para que puedan desarrollarse de manera plena y de esta manera ejercer plenamente sus derechos fundamentales. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidente. 68ª Legislatura, Congreso del Estado de Durango, acuerdos que unen.